11 años cuando aprendió que la montaña no devuelve a los hombres, los escupe muertos. Esperaba a su padre con pan frío, hasta que lo sacaron con la pierna destrozada y sangre en la boca. Esa misma semana enterró a su madre. Quedó sola, en una cabaña húmeda, levantando el piso con manos temblorosas. Y debajo de la madera brillaba el oro que había costado su familia. En el invierno de 1932, el viento soplaba como si quisiera arrancar los techos de lámina del pequeño pueblo donde vivía Emilia. Tenía 11 años y el cabello rojo como el fuego recién encendido en la estufa de hierro. No era un rojo suave, era intenso, rebelde, como si la naturaleza hubiera decidido que aquella niña no pasaría desapercibida en el mundo. Sus pecas resaltaban sobre su piel clara y sus ojos verdes parecían demasiado grandes para una niña que ya había visto más tristeza de la que debería. Vivían en una casa que no era suya. En realidad, nada era suyo. El hermano mayor de su padre había heredado la propiedad familiar. Una casona antigua de madera oscura, con muebles pesados, cortinas bordadas por su abuela y una mesa de comedor que parecía un altar de tiempos mejores. Pero cuando el abuelo murió, dejó todo al hermano mayor: tierras, ganado, ahorros, y a su padre solo promesas. «Te daré techo y comida. Eso es suficiente», había dicho el hermano con una sonrisa seca. Desde entonces, Emilia, su madre Clara y su padre Tomás vivían como huéspedes incómodos en su propia sangre. Dormían en una habitación pequeña al fondo de la casa, una cama matrimonial rechinante para los padres y un catre para Emilia. Sus pocas pertenencias cabían en una maleta de cuero desgastado. Cada vez que bajaban a comer, el silencio era denso. El tío administraba todo: el dinero, las decisiones, el destino. Y cada vez que su padre intentaba hablar sobre su parte de la herencia, la respuesta era la misma: no te corresponde nada. La humillación se volvió costumbre. Emilia veía cómo su padre bajaba la mirada, cómo apretaba el sombrero contra el pecho, cómo salía al patio a cortar leña aunque no fuera necesario. Su madre, Clara, cosía ropa ajena para ganar algunas monedas. Vestía siempre con blusas de algodón, faldas largas hasta los tobillos y delantales con bolsillos donde guardaba agujas y esperanza. Emilia llevaba vestidos sencillos, de tela gruesa, siempre un poco grandes porque eran heredados. Medias hasta la rodilla, zapatos de cuero gastado y un abrigo marrón remendado. Pero nunca se quejaba, porque Emilia tenía un secreto. Ella soñaba con salir de ahí. Soñaba con una casa donde nadie los mirara como carga. Soñaba con riqueza, sí, pero más que eso, con dignidad. Una tarde, mientras su padre ayudaba en el granero, encontró algo que cambiaría todo: un periódico arrugado, usado para envolver herramientas. El titular decía: «Descubierta posible veta de oro en la Sierra del Norte. Se necesitan hombres fuertes para la explotación minera». Tomás leyó la noticia una y otra vez. La ubicación era remota, vegetación salvaje, clima extremo, terreno peligroso. Era un lugar muy remoto y en esa época de los años 30 era difícil conseguir quien los llevara, pero prometían participación en ganancias. No salario fijo, ganancias. Esa noche, por primera vez su papá en meses, habló con fuego en la voz. «Clara, es nuestra oportunidad». La madre, con su ropa larga y delantal largo y antiguo sirviendo los alimentos, lo miró en silencio. Sabía lo que significaba irse. Dejar el poco techo seguro. Viajar con su niña pelirroja. Ir a un lugar sin garantías. «Podemos fracasar», susurró ella. «Ya estamos fracasando aquí». Emilia escuchaba desde el catre, y algo dentro de ella ardía más fuerte que su cabello. Al día siguiente, el tío se burló. «¿Una mina? Eso es para hombres desesperados. Eres el soñador más ridículo». Tomás lo miró por primera vez sin bajar la cabeza. «Entonces soy un hombre desesperado». 2 semanas después, con una carreta prestada, algunas mantas, utensilios de cocina y el vestido más bonito de Emilia doblado con cuidado, partieron. El viaje duró días. El paisaje cambió de campos suaves a montañas escarpadas, de caminos de tierra a senderos casi inexistentes. La vegetación se volvió espesa, húmeda, casi hostil. La mina no era un lugar prometedor. Era un campamento improvisado, choza tras choza de madera cruda. Hombres sucios, agotados, con la piel quemada por el sol. El capataz era un hombre corpulento, bigote grueso y mirada fría. «Aquí no hay riqueza fácil. Aquí se sangra por cada gramo». Tomás asintió. Les asignaron una pequeña cabaña, un solo espacio, una estufa de carbón, un catre grande, una mesa rústica.
La humedad entraba por las rendijas, las noches eran heladas. El primer día que Emilia vio la mina, sintió miedo. Era una boca oscura en la montaña, como si la tierra misma quisiera tragarse a los hombres. Pero su padre la miró con determinación. Algún día todo esto habrá valido la pena. Emilia creyó en él, porque aunque no tuvieran nada, su padre tenía algo que nadie más allí poseía: esperanza. Lo que no sabían era que la montaña también tenía hambre. Y no solo de hombres. El primer mes en la mina no trajo oro. Trajo barro en los pulmones, trajo uñas rotas, trajo silencio. Cada mañana, antes de que el sol asomara, el silbato del capataz cortaba la neblina como una sentencia. Los hombres caminaban hacia la boca negra de la montaña con lámparas de queroseno temblando en las manos. Emilia se quedaba afuera, sentada sobre una roca húmeda, esperando, con una canasta de comida. La Sierra del Norte no era solo fría, era cruel. La vegetación era tan espesa que parecía querer reclamar cada centímetro de tierra. Las lluvias caían sin aviso, transformando el suelo en lodo espeso. El aire era pesado, húmedo, lleno de insectos que se pegaban a la piel. Clara comenzó a toser en la segunda semana. Una tos seca al principio, luego profunda, luego dolorosa. Pero nadie podía enfermarse ahí. No había médico, no había hospital, solo rezos y té de hierbas. Tomás regresaba cada noche cubierto de polvo gris. Sus manos sangraban en los nudillos. Sus hombros estaban marcados por el peso del pico. Emilia notaba algo más. Su padre había empezado a guardar silencio. Una noche, mientras Clara dormía envuelta en mantas, Tomás llamó a Emilia con un gesto leve. Sacó de su bolsillo algo diminuto, brillaba. Era una pequeña pepita de oro. No era grande, no era impresionante, pero era real. «No se lo digas a nadie», susurró. «¿Al capataz tampoco?», preguntó Emilia. Tomás negó lentamente, especialmente a él. En ese instante, Emilia entendió algo que no debía aprender tan pronto. La riqueza no siempre se encuentra, a veces se esconde. Desde ese día, cada vez que regresaba, su padre traía algo. Pequeños fragmentos, polvo dorado envuelto en tela, trozos apenas perceptibles. Los escondía dentro de una grieta bajo el piso de madera de la cabaña. Cada pieza era un acto de rebelión. Pero la montaña empezó a cobrar. Uno de los mineros murió en el tercer mes. Un derrumbe, rocas cayendo como juicio divino. Lo sacaron cubierto con una manta. Emilia vio a su esposa gritar hasta quedarse sin voz. Esa noche, su padre no habló. El cuarto mes llegó con fiebre. No solo para Clara, también para Tomás. Sudores fríos, escalofríos violentos, ojos hundidos. Algunos hablaban de malaria, otros de fiebre tifoidea. Nadie sabía con certeza. Solo sabían que los hombres empezaban a caer uno por uno. El capataz endureció las reglas. El que no trabaja, no come. Tomás volvió a bajar a la mina aún con el cuerpo temblando. Emilia lo vio tropezar antes de entrar a la montaña, pero él se levantó, porque ya no luchaba solo por oro, luchaba por salir de la humillación, por no volver a depender del hermano, por no ver a su hija Emilia, su pequeña de 11 años, su pelirroja, crecer como una carga. Una tarde, Emilia decidió acercarse más de lo permitido. Se escondió entre arbustos y observó desde lejos la entrada. El interior parecía respirar, oscuro, profundo de infinito. Entonces escuchó gritos, un desprendimiento menor. Nada mortal, dijeron. Pero cuando los hombres salieron, vio algo que la paralizó. Su padre estaba entre ellos, cubierto de polvo, sangre en la frente, y en su mano, cerrada con fuerza, algo brillaba. Esa noche, la fiebre lo venció. Deliraba, hablaba con su padre muerto, hablaba de tierras que nunca recibió, hablaba de promesas rotas. Clara intentaba enfriar su piel con paños húmedos. Emilia sostenía su mano. Por primera vez sintió miedo real, no el miedo de la pobreza, no el miedo del hambre, el miedo de quedarse sola. En la madrugada, cuando el viento sacudía la cabaña, Tomás abrió los ojos con lucidez inesperada. Miró a su hija. «Escucha bien, debajo del piso, no es solo oro, es tu salida». Emilia lloraba en silencio. «Prométeme algo». «Lo que sea, papá. No dejes que esta montaña te quite el corazón». Un acceso de tos lo dobló, sangre en el pañuelo. Clara lo vio. Y en su mirada, Emilia entendió algo sin palabras. La montaña no solo devoraba hombres, también devoraba sueños. A la mañana siguiente, el capataz golpeó la puerta. «Si no puede trabajar, otro ocupará su lugar». Tomás intentó levantarse, pero su cuerpo ya no obedecía. Emilia salió, se plantó frente al capataz. 11 años, cabello rojo encendido bajo la luz gris, ojos verdes llenos de una rabia nueva.
Mi padre volverá. El capataz la miró con desprecio. Las montañas no esperan, pero esa noche Emilia levantó una tabla del piso y vio lo que su padre había acumulado en secreto durante meses. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar algo, suficiente para soñar diferente. Lo que Emilia no sabía era que la fiebre aún no había terminado su trabajo y que el siguiente golpe no vendría de la montaña, vendría del cuerpo de su madre. La fiebre no se fue, solo cambió de cuerpo. Clara, su madre, comenzó a temblar al amanecer. Su piel se tornó más blanca. Al principio intentó ocultarlo. Se levantaba antes que su pelirroja hija Emilia, encendía la estufa, fingía normalidad. Pero una mañana no pudo sostener la taza, cayó al suelo. El agua caliente se mezcló con sus lágrimas. Emilia corrió hacia ella. Su madre estaba ardiendo de temperatura, su piel cada vez más blanca, casi lechosa. Tomás, su padre aún débil, con su pelo café castaño canoso despeinado, intentó incorporarse del catre. Su piel blanca seguía más pálida, sus ojos hundidos. Apenas podía sostenerse, la enfermedad había elegido, y no pensaba irse. El campamento ya no olía solo a tierra mojada, olía a miedo. 3 hombres más habían muerto esa semana. Uno deliró durante días antes de apagarse como vela consumida. Otro simplemente no despertó, no había sacerdote, no había ataúdes dignos, solo tierra removida y cruces improvisadas. Esa noche, Clara tomó el rostro de su pelirroja hija Emilia entre sus manos. Hija, si algo me pasa, no digas eso. Escúchame, sus dedos temblaban. No te quedes aquí por nadie, ni siquiera por nosotros. Pero Emilia ya había tomado una decisión. Al amanecer siguiente, cuando el silbato sonó, Emilia salió antes que los hombres. El capataz la vio acercarse. ¿Qué haces aquí, mocosa? Mi padre está enfermo. Mi madre también, necesitamos trabajar. Los hombres rieron. Una niña de 11 años, delgada, con vestido remendado y botas demasiado grandes. Pero sus ojos no reían. El capataz la miró con desdén. La mina no es lugar para niñas. El hambre tampoco. Silencio. Algo en su tono incomodó incluso al capataz. Solo limpiarás herramientas y cargarás agua. Era suficiente. Emilia cruzó por primera vez la boca de la montaña. El interior era peor de lo que imaginaba, oscuridad espesa, gotas cayendo desde el techo como lágrimas constantes, aire pesado que raspaba la garganta. El sonido de los picos golpeando roca retumbaba como un corazón gigante latiendo bajo tierra. Cada paso que daba sentía que algo la observaba. No era superstición, era el peso de la montaña. Trabajó hasta que sus manos se llenaron de ampollas. Cargó baldes que pesaban más que ella. Respiró polvo y entonces lo vio. Un destello pequeño, entre la roca húmeda. La pequeña pelirroja se arrodilló, raspó con cuidado. Y allí estaba, una veta de oro delgada, no grande, pero real. Recordó las manos blancas, hinchadas y lastimadas de su padre, escondiendo pedazos bajo el piso. Recordó su voz. No dejes que la montaña te quite el corazón. No lo reportó, arrancó discretamente pequeños fragmentos. Los guardó dentro de su media. Esa noche regresó cubierta de polvo. Clara, su madre, cada vez más enferma, con su rostro blanco casi verdoso, apenas podía levantarse. Tomás la miró entrar y comprendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. No debiste. Alguien tenía que hacerlo. Tomás quiso decir algo más, pero un acceso de tos lo dobló nuevamente. Sangre, más que antes. Clara comenzó a delirar al tercer día. Llamaba a su madre muerta. Confundía a su pelirroja Emilia con una versión pequeña de sí misma. Cantaba canciones infantiles con voz quebrada. Emilia no dormía. Trabajaba en la mina de día, cuidaba a sus padres de noche. El oro escondido bajo el piso crecía, pero la salud de su madre se consumía. Una madrugada, mientras la lluvia golpeaba el techo como tambores lejanos, Clara abrió los ojos con una claridad inquietante. Emilia, aquí estoy, mamá. Tienes el cabello más hermoso tan rojo que he visto. Emilia intentó sonreír. Te pareces al fuego, y el fuego nunca debe apagarse. Su mano cayó suavemente, demasiado suavemente. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Tomás entendió antes que Emilia, y su llanto fue bajo roto. Esa mañana enterraron a Clara bajo un árbol torcido al borde del campamento. No hubo palabras solemnes, solo tierra húmeda. Emilia no lloró frente a los demás. Pero esa noche, cuando levantó la tabla del piso para añadir el oro que había conseguido ese día, se quebró. No por el dinero, no por la pobreza, sino porque ahora el sueño ya no era de 3. Era de 2, y el cuerpo de su padre seguía debilitándose. La fiebre volvió a subir.
El campamento murmuraba que la enfermedad estaba maldita, algunos hablaban de irse, pero irse sin nada era volver a la humillación. Tomás, en uno de sus momentos de lucidez, tomó la mano de Emilia. «Ah, si yo falto». Ella negó con la cabeza violentamente. «No. Escucha», su voz era apenas un hilo. «El oro que escondí no era solo por riqueza», tosió. «Era para que nunca dependieras de nadie que te mire como carga». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier derrumbe. La pequeña pelirroja Emilia abrazó a su padre con fuerza, y por primera vez lloró sin intentar ser fuerte. A la mañana siguiente, el capataz anunció algo que cambió todo. Habían encontrado una veta más grande en un túnel nuevo. Necesitaban manos adicionales, incluso pequeñas. La montaña volvía a llamar, y Emilia sabía que esa decisión podía costarle lo único que le quedaba, pero también sabía algo más. Ahora ya no tenía miedo de la oscuridad, tenía miedo de la pobreza, y eso era peor. Desde que Clara murió, el tiempo dejó de medirse en días. Se medía en respiraciones de su padre, en cada tos, en cada vez que lograba levantarse del catre. Tomás volvió a la mina un enfermo, no por orgullo, no por terquedad, sino porque sabía que cada día que no trabajara, otro ocuparía su lugar, y el oro escondido no crecería. Emilia cambió su rutina. Trabajaba algunas horas limpiando herramientas, pero cuando su padre bajaba al túnel profundo, ella subía de nuevo a la superficie y lo esperaba afuera. Siempre lo esperaba, con un pequeño envoltorio de tela donde llevaba pan duro, un poco de frijoles y agua. Se sentaba sobre una roca frente a la boca oscura de la montaña. El viento movía su cabello rojo como una llama viva en medio de la neblina gris. Algunos mineros la miraban con lástima, otros con incomodidad, porque había algo doloroso en verla ahí, tan pequeña, sosteniendo comida fría, mirando la oscuridad como si pudiera atravesarla con la vista. Cuando el turno terminaba y los hombres salían cubiertos de polvo, ella buscaba con desesperación un solo rostro, siempre el mismo. Y cuando finalmente lo veía aparecer, aunque caminara encorvado, aunque arrastrara los pies, su mundo respiraba otra vez. «Te traje pan, papá», Tomás intentaba sonreír. Sus manos temblaban al recibir el alimento. A veces ni siquiera podía terminarlo. Pero Emilia fingía no notar. «Hoy encontré algo brillante en las piedras pequeñas», le susurraba, y él asentía, orgulloso, aunque el dolor lo doblara por dentro. Una tarde, mientras ella lo esperaba, escuchó un estruendo distinto. No era un golpe común de pico. Fue profundo, violento. La tierra vibró bajo sus pies. Luego gritos. No uno. Muchos. Emilia se levantó de un salto. El capataz corrió hacia la entrada. Derrumba en el túnel nuevo. Los segundos se volvieron eternos. Los hombres comenzaron a salir. Uno herido, otro sangrando, otro cargando a alguien inconsciente, pero Tomás no aparecía. El aire se volvió hielo dentro del pecho de Emilia. Intentó entrar. El capataz la detuvo de un brazo. «No, mi papá está ahí. Si entras, morirás también». Las horas siguientes fueron una tortura silenciosa. Cavaban desde afuera. Gritaban nombres, golpeaban la roca esperando respuesta. Cuando finalmente lograron abrir paso, sacaron a 3 hombres sin vida. El cuarto respiraba, apenas era Tomás. Lo colocaron sobre la tierra húmeda. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Una pierna atrapada bajo una roca le había destrozado el hueso. Emilia cayó de rodillas junto a él. «Papá». Sus ojos se abrieron lentamente. La miró. Y por un momento, en medio del caos, solo existían ellos. Sabía que estarías esperando. Ella lloraba sin control. «No me dejes». Tomás intentó levantar la mano. No tenía fuerza. «Escucha, debajo del piso hay más de lo que crees». La sangre manchaba su camisa. «No dejes que nadie lo encuentre». El capataz observaba desde lejos. Algo en su expresión indicaba sospecha. Tomás tomó aire con dificultad. «Prométeme que no vivirás arrodillada». Emilia apretó su mano. «Te lo prometo». La última exhalación fue casi silenciosa, como si la montaña finalmente hubiera cobrado su deuda. Esta vez Emilia no gritó, no hubo lágrimas inmediatas, solo un vacío tan profundo que ni siquiera dolía. Enterraron a Tomás junto a Clara, 2 cruces de madera bajo el mismo árbol torcido. Esa noche, Emilia regresó sola a la cabaña. El silencio era insoportable. Se arrodilló, levantó la tabla del piso, y por primera vez vio el escondite completo sin que nadie más lo supiera. Pepitas polvo dorado, pequeños fragmentos acumulados durante meses de dolor. No era una fortuna gigantesca,
pero era suficiente, suficiente para huir, suficiente para no depender jamás del tío. Mientras guardaba todo en una bolsa de tela, escuchó pasos afuera. El capataz, su sombra se proyectó bajo la puerta. Dicen que tu padre era buen trabajador. Silencio. Y que a veces encontraba cosas interesantes. Emilia sintió el corazón golpear con violencia. Pero no tembló. Mi padre solo trabajaba. El hombre la miró largo rato. Luego se fue, pero Emilia supo algo. Ya no estaba segura allí. La montaña había terminado con su familia, y ahora quería su secreto. Esa madrugada, antes de que sonara el silbato, Emilia tomó la bolsa de oro. Se puso el abrigo marrón remendado, amarró sus botas. Miró por última vez la cabaña, y salió sin despedirse de nadie. La neblina cubría el campamento. El árbol torcido apenas se distinguía. Se detuvo frente a las cruces. No viviré arrodillada. Luego caminó, sin mirar atrás. Sin saber exactamente hacia dónde, solo sabía una cosa. La montaña le había quitado a sus padres, pero no le había quitado el fuego. La pequeña pelirroja Emilia caminó durante días. La bolsa de tela iba atada a su pecho, escondida bajo el abrigo, no por desconfianza del mundo, sino porque lo único que le quedaba de sus padres latía ahí dentro. El camino de regreso al pueblo fue más largo que cuando llegaron, porque ahora no iba con esperanza. Iba con memoria, durmió bajo árboles, comió lo poco que llevaba, apretó los dientes cuando el miedo intentó alcanzarla en la oscuridad, pero nunca se detuvo. Cuando finalmente divisó los primeros techos del pueblo, algo dentro de ella tembló. No era miedo, era decisión. La casona familiar seguía igual. Madera oscura, ventanas altas, el mismo aire de superioridad. Tocó la puerta. El tío abrió. Primero no la reconoció. Luego sus ojos bajaron a la ropa sucia, al rostro más delgado, al cabello rojo que ahora parecía más intenso que nunca. ¿Dónde están tus padres? Silencio. Eso fue suficiente respuesta. El hombre suspiró, no con dolor. Con molestia, no puedo mantener otra boca. Las palabras no la quebraron, porque ya no era la niña que se había ido. Emilia metió la mano bajo su abrigo, sacó la bolsa. La colocó sobre la mesa del comedor pesado que tanto había visto desde abajo. El sonido del oro cayendo sobre la madera fue seco, metálico, irreversible. Pepitas rodaron. Polvo dorado brilló bajo la luz de la ventana. El tío palideció. ¿De dónde? Y ella contestó. De donde usted dijo que solo iban los desesperados. De donde su hermano el soñador fue. Silencio absoluto. Emilia lo miró sin odio, pero sin sumisión. No vine a pedir techo. Vine a comprar lo que le pertenece a mi padre. El hombre intentó hablar, pero por primera vez no tenía control. El oro no era inmenso, pero en esa época era bastante más que suficiente. Suficiente para comprar tierras pequeñas, suficiente para empezar. Suficiente para que nadie volviera a llamarla carga. Semanas después, Emilia dejó la casona, no como huésped, como propietaria de una parcela modesta en las afueras del pueblo. Aprendió rápido, vendió parte del oro con discreción, guardó otra parte, invirtió. Contrató a un herrero para construir herramientas, compró gallinas, plantó. Trabajó, siempre trabajó. Los años pasaron. El cabello rojo creció largo y fuerte. Sus manos dejaron de ser las de una niña. Pero la pequeña pelirroja jamás olvidó la sensación de esperar afuera de la mina con pan frío en las manos. Esperando a sus padres, nunca olvidó la tos de su padre, ni la voz de su madre diciéndole que el fuego no debía apagarse. A los 20 años, Emilia ya era conocida en el pueblo, no por riqueza ostentosa, sino por carácter, por pagar salarios justos, por ayudar a viudas de mineros, por ofrecer trabajo digno. Un día alguien le preguntó, ¿no odias la mina? Ella miró hacia las montañas lejanas. No, pausa. La montaña me quitó todo, pero me enseñó quién era. Con el tiempo, invirtió en comercio de herramientas para mineros. Irónico, pero inteligente. Sabía cómo pensaban, sabía lo que necesitaban. Y jamás permitió abusos. Cuando tuvo suficiente estabilidad, mandó construir 2 lápidas de piedra verdadera bajo el árbol torcido en la sierra. Viajó hasta allí. Colocó flores silvestres, se arrodilló. Pero no por derrota. Por honor, lo logré. El viento movió su cabello rojo como aquella vez que esperaba, con comida en la roca. Pero ahora, no esperaba a nadie salir de la oscuridad. Ella había salido. La niña pelirroja que cargaba baldes en la mina. La huérfana que caminó sola con oro escondido. La hija de un hombre humillado. Se convirtió en mujer hermosa y con carácter, sin arrodillarse jamás. Y el oro no fue lo que la hizo rica. Fue el amor de sus padres. Fue el hambre que la empujó. Fue la promesa que cumplió, porque la montaña devora a muchos,
Pero algunos aprenden a llevarse su brillo sin perder el corazón. Y el fuego nunca se apagó. Esperamos te haya gustado esta historia, regálanos un like y suscríbete, ayúdanos compartiendo y te esperamos en nuestra siguiente historia.